Parasitología médica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Zabaleta Frangiuti, yo soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, y yo voy a ser la encargada de llevarlos a través de este video sobre este interesante tema. Un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped. La parasitología médica estudia la relación existente entre los organismos parásitos y sus huéspedes, relación que se caracteriza por la asociación de dos o más especies en donde un individuo puede vivir fuera o dentro de otro como medio de supervivencia. Epidemiología. Niños y adultos mayores son los principales afectados por las parasitosis. En estos grupos de población, del total de enfermedades gastrointestinales, el 80% se debe a parásitos. En México, las parasitosis más comunes son la amibiasis y clasificación. Los parásitos se pueden clasificar por medio del mecanismo de transmisión. Existen también diversas vías de infección, como por ejemplo la vía nasal, la vía sanguínea, la vía transplacentaria, la vía genital, la vía anal, la vía respiratoria, la vía oral, que puede ser directa e indirecta por medio de fecalismo o de alimentos contaminados. Los parásitos suelen penetrar en el organismo a través de la boca o la piel. Los que entran por la boca son deglutidos y pueden permanecer en el intestino o penetrar por la pared intestinal invadiendo otros órganos. Y a menudo los parásitos penetran en la boca a través de la transmisión fecal-oral. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos. Primero tenemos a los protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo cual contribuye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de protozoos que viven en el intestino humano a otro ser humano generalmente ocurre por la vía fecal-oral, por ejemplo, de alimentos o agua contaminados, como ya habíamos mencionado, o contacto de persona a otra. También tenemos a los helmintos. Los helmintos son organismos grandes multicelulares que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Al igual que los protozoos, los helmintos pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. En su forma adulta, los helmintos no pueden multiplicarse en los seres humanos. También tenemos a los ectoparásitos. Aunque el término ectoparásitos puede incluir en un sentido amplio a los artrópodos hematófagos, como los mosquitos, porque dependen de la sangre de un huésped humano para alimentarse y sobrevivir, este término suele tener un sentido más restringido que se refiere a organismos como garrapatas, pulgas, piojos y ácaros. Primero empezaremos a estudiar a los protozoos. Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos unicelulares protistas, heterótrofos, fagótrofos, depredadores, a veces mixótrofos, parcialmente autótrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos. La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por isogámetos o por conjugación intercambiando material genético. Los acordinos o rizópodos son los protozoos amiboides, como las amibas, que se desplazan por medio de pseudópodos, es decir, formando apéndices temporales desde su superficie y como proyección del citoplasma. Los pseudópodos son deformaciones del citoplasma y de la membrana plasmática que se producen en la dirección del desplazamiento y que arrastran tras de sí al resto de la célula. Los pseudópodos también son utilizados para capturar el alimento que engloban en el interior en el proceso llamado fagocitosis. Los ciliados. Este es el grupo tradicional que más se identifica como grupo natural en las clasificaciones modernas con la categoría de filo.
aunque las opalinatas, que son cromistas, también encuadran dentro de este concepto. Aparecen rodeados de cilios y presentan una estructura interna compleja pero análoga a los flagelos, los cuales también se relacionan con citoesqueleto y centriolos. Flagelados o mastigóforos. Se distinguen por la posesión de uno o más flagelos. Los flagelos son filamentos más largos que los cilios cuyo movimiento impulsa la célula. Suelen presentarse en un número reducido. Las formas unicelulares desnudas, o sea sin pared celular, dotadas de solo uno o dos flagelos, representan la forma original de la que derivan todos los eucariontes. Por eso son tantos y tan variados los protistas diferentes que encajan en este concepto. Esporosos. Son parásitos con una fase de esporulación o división múltiple y sin mayor movilidad. Hay varios grupos distintos sin mayor relación y no son todos protistas, sino también hay animales y hongos. El ejemplo más conocido es el plasmodio del género Plasmodium, causante de la malaria y que pertenece al grupo de los apicomplejos, grupo más conocido que suele reservar para sí el nombre de Esporozoa. Generalidades de los protozoos. Los protozoos suelen medir de 10 a 50 UMAS, pero pueden crecer hasta algunos milímetros y pueden fácilmente ser vistos a través de un microscopio. Se mueven, como ya comentamos y como podemos ver en estas imágenes, gracias a los flagelos y a los cilios. Se han encontrado alrededor de 30.000 especies de protozoos. Estos los vamos a encontrar, como también comentamos anteriormente, en medios acuosos y húmedos. Como depredadores, los protozoos cazan algas, bacterias y microhongos unicelulares o filamentosos. Los protozoos desempeñan un papel como herbívoros y como consumidores en el acoplamiento del proceso de descomposición de la cadena alimentaria. Los protozoos también desempeñan un papel vital en el control de biomasa y población bacteriana. Pueden absorber el alimento a través de sus membranas celulares y todos los protozoos digieren su alimento en compartimientos llamados vacuolas. Los protozoos son una fuente importante del alimento para los microinvertebrados. Así, el papel ecológico de protozoos en la transferencia de la producción bacteriana y algácea a los niveles tróficos sucesivos es muy importante. Los protozoos, tales como los parásitos de la malaria, el Plasmodium, o los tripanosomas y la leishmania, son importantes como parásitos y simbiontes de animales multicelulares. Algunos protozoos tienen etapas de la vida que alternan entre las etapas proliferativas, por ejemplo los trofozoitos, y los quistes inactivos. Como quistes, los protozoos pueden sobrevivir en condiciones difíciles, tales como exposición a las temperaturas extremas y a los productos químicos dañinos, o largos periodos sin acceso a los alimentos y al agua o al oxígeno. El ser un quiste permite a la especie parasitaria sobrevivir fuera del anfitrión y permite su transmisión a partir de un anfitrión a otro. Cuando los protozoos están bajo la forma de trofozoitos, se alimentan y crecen activamente. El proceso por el cual los protozoos forman su forma de quiste se llama enquistamiento, mientras que el proceso de transformación nuevamente dentro del trofozoito se llama exquistamiento. Los protozoos pueden reproducirse por la fisión binaria o la fisión múltiple. Algunos protozoos se reproducen sexualmente, otros lo hacen asexualmente, mientras que un tercer grupo utiliza una combinación de ambos procesos. Un protozoo individual se conoce como hermafrodita. Ahora estudiaremos a los helmintos. Los helmintos son especies animales de cuerpo largo o blando que infestan el organismo de otras especies. Son platelmintos profundamente modificados por su adaptación a la vida parasitaria. Son endoparásitos en el tubo digestivo de los vertebrados y ectoparásitos con el cuerpo en forma de cinta, constituido de una especie de segmentos llamados proglótidos, proglotides o proglotis. Y al igual que los protozoos, los helmintos pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Cestodos. Las tenias son los cestodos parásitos del ser humano. Las tenias adultas son gusanos planos, hermafroditas, alargados y segmentados que habitan en la luz intestinal o en su fase de larva en otros tejidos extraintestinales. La tenia tiene una cabeza llamada escólex y varios segmentos adheridos que son los proglótidos.
Los gusanos se adhieren al intestino a través de su escólex, que poseen ventosas, ganchos o muescas. El escólex es el sitio donde se forman los proglótidos nuevos. Las tenias no poseen un aparato intestinal funcional, sino que cada tenia se segmenta en forma pasiva y obtiene activamente nutrientes a través de sus tegumentos especializados. Trematodos. Los trematodos importantes desde el punto de vista médico son los trematodos sanguíneos, trematodos intestinales y trematodos hísticos. Los trematodos adultos a menudo son gusanos planos con forma de hojas. Sus ventosas bucales, ventrales o ambas les ayudan a mantener su posición. Los trematodos poseen una cavidad bucal pero no un poro anal distal. Obtienen sus nutrientes a través de su integumento o ingiriéndolos hacia su intestino ciego. Los nematodos son gusanos redondos no segmentados. De las miles de especies de nematodos, muy pocas parasitan al ser humano. La mayor parte de los nematodos son de vida libre y estas especies han evolucionado en forma variable para sobrevivir en distintos nichos ecológicos, incluidos el agua salada, agua dulce o tierra. En raras ocasiones, el ser humano tiene contacto con un nematodo parásito no humano en estadio infeccioso, y la infección zoonótica resultante provoca respuestas inflamatorias e inmunitarias conforme las larvas migran y mueren en el hospedador humano erróneo. Los helmintos difieren de los protozoarios en varios aspectos. En primer lugar, los protozoarios son microorganismos unicelulares, mientras que los helmintos son gusanos multicelulares que poseen órganos y sistemas diferenciados. En segundo lugar, los helmintos poseen ciclos vitales complejos que requieren de estadios secuenciales de desarrollo fuera del hospedador humano. Por consiguiente, la mayor parte de los helmintos no concluye su multiplicación dentro del ser humano, sino que evoluciona hasta alcanzar cierta fase dentro del mamífero hospedador y, como parte de su ciclo vital obligatorio, debe madurar fuera de este hospedador. Durante los estadios extrahumanos del ciclo vital, los helmintos existen como organismos libres o parásitos dentro de otra especie hospedadora y más tarde maduran hasta alcanzar un estadio nuevo que puede infectar al hombre. Las helmintosis tienen preferencia hacia el estímulo de respuestas inmunitarias en los hospedadores que despiertan eosinofilia en los tejidos y la sangre. La magnitud de la eosinofilia desencadenada por los helmintos tiende a ser directamente proporcional con el grado de invasión hística de las larvas o helmintos adultos. En las helmintosis, donde los parásitos se encuentran confinados a los tejidos o se confina al interior de la luz, no suele haber eosinofilia. Ahora, por último, hablaremos de los ectoparásitos. Los ectoparásitos son organismos que viven en el exterior de otro organismo, o sea el huésped, y se beneficia de la relación a expensas de este. Algunos ectoparásitos, como las cochinillas en las plantas o los aradores de la sarna en animales, establecen una asociación permanente con su huésped. Otros, como es la regla en los parásitos hematófagos, se desplazan activamente en busca de individuos a los que explotar, estando entre estos los más comunes las garrapatas. También afectan la piel de los animales de dos formas, puede ser ectodérmica sobre la piel o contraíndica dentro de la piel, pero a veces pueden ser vectores de enfermedades graves. Aunque el término ectoparásitos puede incluir en un sentido amplio a los artrópodos hematófagos como los mosquitos, porque dependen de la sangre de un huésped humano para alimentarse y sobrevivir, este término suele tener un sentido más restringido que se refiere a organismos como garrapatas, pulgas, piojos y ácaros, que se adhieren a la piel o escarban en ella y permanecen allí durante periodos relativamente largos de tiempo, entre semanas y meses. Los artrópodos son de por sí ya causantes importantes de enfermedades, pero son aún más importantes como vectores o transmisores de muchos patógenos diferentes que a su vez producen una enorme morbilidad y mortalidad por las enfermedades que provocan. Ahora, después de todo lo que estudiamos, es muy importante hablar de la prevención. Para prevenir una parasitosis es muy importante una muy buena higiene personal, evitar las picaduras de insectos, evitar el contacto con agua o suelo contaminado, evitar el consumo de agua del grifo, cocinar, hervir, pelar u olvidarse, esto refiriéndose a la comida. El lavado de manos exhaustivo utilizando agua y jabón es muy importante.
Asegurarse de lavar y desinfectar muy bien verduras y frutas antes de consumirlas, utilizar insecticidas en aerosol y aplicar repelentes para insectos y, por supuesto, evitar comer alimentos de la calle. Muy interesante, ¿cierto? Espero que les haya gustado mucho este video. Me despido y nos vemos para la próxima.